Buenos días a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quiero agradecer en nombre del grupo de familia y de los organizadores, el resto de organizadores de esta jornada, por supuesto, la presencia de nuestro decano en la inauguración de las mismas y de todos y cada uno de los ponentes que nos acompañan por su absoluta disponibilidad para hacerlo, a pesar de los múltiples compromisos profesionales que tienen. Pero sobre todo también os quiero agradecer a vosotros vuestra presencia, porque en última instancia sois la razón de que realicemos estos encuentros con el propósito de procurar una formación continua que es tan útil en nuestro trabajo. Como habéis comprobado en el programa, organizan también esta jornada la Asociación Granada por la Custodia Compartida Ya y la Asociación Granada para la Defensa de la Igualdad Efectiva, que a su vez forma parte de la Federación Andaluza de su propio nombre. Y quiero también agradecer esta participación porque ellos han hecho posible que hoy nos acompañen ponentes de tan alto nivel y prestigio. La hemos denominado Primeras Jornadas de Derechos Fundamentales y Derecho de Familia, obviamente porque esperamos que sean las primeras de otras muchas más, pero también porque hay que recordar que los derechos que nos amparan a todos los ciudadanos, tanto en el ámbito del derecho de familia como en el resto de los ámbitos del derecho, necesariamente tienen que ser observados y respetados, y lamentablemente no siempre es así. Por ello, no dudamos que estas jornadas van a ser de una gran utilidad. Están divididas en 2 bloques, con una pausa para el café, y al término de cada bloque se abrirá un turno de preguntas y de debate. Dicho esto, paso a presentar a nuestra primera ponente, que es ni nada más ni nada menos que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, que además, dicho sea de paso, últimamente pues está muy ocupado en temas de gran trascendencia que todos tenemos en mente. Doña Encarnación, con anterioridad al cargo que actualmente ocupa, ha sido magistrada del Tribunal Supremo, y estoy convencida y segura de que cuando habéis buscado jurisprudencia, habéis encontrado muchísimas sentencias de ella. Es también catedrático de Derecho Civil. Ha ocupado diversos cargos académicos y en los últimos años ha dedicado sus tareas de investigación al estudio del derecho de familia, habiendo publicado la obra Familia y Cambio Social, de la casa a la persona, que es el resultado de una investigación llevada a término en Oxford. Desde noviembre de 2011 es académica electa de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y en abril de 2012 fue investida doctor honoris causa de la Universidad de Gerona a propuesta de su Facultad de Derecho. Sin más, doña Encarnación, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Yo le cedo mi sitio. Sí, ahora nos vamos un poquillo más allá. Con el orgullo del mundo, os dejo porque me tengo que ir, por favor, ocupa el sitio. Muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues muchas gracias y gracias al decano por haberme cedido el sitio que le corresponde a él. Muchas gracias por la presentación y me complace enormemente volver a estar en Granada, que es una ciudad que me encanta y en la que he estado ya varias veces. Recuerdo una vez, ya hace años, una visita en pleno mes de diciembre con un frío mortal, que un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras me hizo un recorrido por la Alhambra que no olvidaré, aparte del frío, no olvidaré. Y es la única vez que me he tomado un carajillo en mi vida, porque no se podía soportar. O sea que, pero bueno, lo importante era lo que vi, no el frío que pasé. Bien, el tema, como es bien sabido y se puede comprobar perfectamente, desde que el Código Civil, desde que la Constitución entra en vigor, ahora hace 40 años exactamente, pues el ordenamiento jurídico evidentemente cambia porque tiene que adaptarse a los principios establecidos en la Constitución. Pero hay una parte del derecho civil, que concretamente es el derecho de familia, que había ya empezado a cambiar antes y que
a partir de la entrada en vigor de la Constitución, encuentra un campo abierto para su desarrollo, porque no solamente se refiere a toda la cuestión jurídica, sino que la cuestión jurídica cambia porque la sociedad ha cambiado radicalmente. Y por tanto hay que decir que en el ámbito del derecho de familia es en el que se han producido mayores cambios en los últimos 40 años. No solamente en los últimos 40 años, porque ya a partir del final de la Segunda Guerra Mundial se van produciendo en Europa una serie de cambios que no llegan a España, sino que se acumulan todos ellos a partir de la entrada en vigor de la Constitución, porque la sociedad ha dejado... Hay dos razones. Primera, la sociedad en general en Europa ha dejado de ser una sociedad patriarcal para pasar a ser, sobre todo en lo que se refiere al matrimonio, una sociedad más comunitaria. Y en segundo lugar, porque la forma de convivencia de las personas dentro de una familia, y es una consecuencia de lo anterior, de lo que voy a decir ahora, se ha pasado de una familia que era, en cierto modo, productora de bienes y servicios a una familia consumidora de bienes y servicios. Eso implica unos cambios económicos importantísimos que producen la reclamación por parte de los miembros de la familia de la efectividad de los derechos fundamentales dentro del grupo y que llevan como consecuencia inmediata que la familia no deba ser considerada como un grupo aislado de sus miembros, sino que y superior a sus miembros, sino que está formada por una serie determinada de personas, las que los miembros han querido, que se organiza no solo con formas diversas, dentro de lo cual se integran toda la problemática relacionada pues, con las constituciones a través de matrimonios religiosos o sin matrimonio o con matrimonios civiles, y por tanto aquí hay que enfocar la protección de la familia no en relación a la familia como grupo, que eso no existe, sino en relación a los derechos de cada uno de sus miembros, algunos de los cuales se reconocen precisamente por formar parte de un grupo familiar, por ejemplo, la pensión de viudedad, pero tampoco necesariamente por esto. Por tanto, nos encontramos en este momento en una sociedad abierta en la cual hay un acuerdo social sobre determinados elementos indispensables, básicos, para permitir al juez la decisión sobre los problemas que se le plantean al juez en cada una de las situaciones en que el juez debe decidir. Y estos acuerdos básicos, que son acuerdos generales y sociales, no están solo en la Constitución, están en otros textos muchísimo más amplios, otros textos más generales, como son el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege la intimidad familiar. Están en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas del año 89, están en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de 10 años posterior y que está revolucionando todo el ámbito tradicional del derecho civil con relación a las incapacidades, etcétera, etcétera. Y el último, aunque no el menos importante, el artículo 39 de la Constitución española, que manda a los poderes públicos proteger a la familia, pero ni la define, como hacen otras constituciones, como por ejemplo la italiana del 49 o la alemana también de esta época, y en España no se define, por suerte no se define, porque la familia, vuelvo a repetir, no es nada en sí misma, es un ente social al que todos sabemos lo que es, pero nadie nos atrevemos a decir lo que es.
Por tanto, de acuerdo con esta estructura de la Constitución española, la única posibilidad de organizar las relaciones entre los miembros del grupo familiar, la única posibilidad sobre la base del sobre la base del reconocimiento y la efectividad de los derechos fundamentales de los individuos. El hecho de que todos hemos nacido dentro de una familia, ¿no? La que sea, me da igual. Pero todos tenemos nuestros parientes, nuestro padre, nuestra madre, unos serán buenos, otros serán malos, ¿esto para qué más da? Los derechos y los deberes no se reconocen a las personas por el hecho de que sean buenos o sean malos, sino que se reconocen por el hecho de que son personas. Y, por tanto, esta base del reconocimiento y la efectividad de los derechos fundamentales de los individuos que forman el grupo es absolutamente indispensable dentro del, digamos, proyecto constitucional del que se dotó España con la Constitución del año 1978. Y les voy a poner un ejemplo. En general, e incluso en la literatura, ¿no? Porque la literatura es muy expresiva de lo que ocurre en la sociedad. Por lo general, hasta el año 2005, en España y en todas partes del mundo, pero en España concretamente, para que veamos que no somos un ente aislado dentro de lo que ocurre en general, el divorcio se reconocía por la concurrencia de determinadas causas. Hasta el punto, en España ocurre así, que en la audiencia de Barcelona se discutió a principios de los años 2000, finales de los 90 y principios de los 2000, sobre si un juez podía denegar el divorcio cuando no se le probaba la concurrencia de la causa. Y había dos tendencias. Una, la de los jueces que entendían que si no se probaba la concurrencia de la causa no se podía decretar el divorcio, y otra sección de la audiencia que entendía que el divorcio constituía la cesación del consentimiento matrimonial. El consentimiento había desaparecido y, por tanto, aunque no se probara la concurrencia de causa, se debía acordar el divorcio. Esta es la situación con la que se encuentra el legislador del año 2005, que reconoce que no es necesaria la prueba ni la existencia, no la prueba, la concurrencia de una causa. Establece un divorcio que ya hacía años en los países anglosajones se llamaba el non-fault divorce, es decir, el divorcio por simple voluntad. De la misma manera que a nadie le piden probar por qué se casa, tampoco es necesario, no es exigible probar por qué te divorcias. Esto es una consecuencia inmediata, esta postura es una consecuencia inmediata de la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho fundamental a la intimidad. Las personas no tienen por qué explicarle al juez por qué se divorcian. Entra dentro de su derecho a la intimidad realizar aquellas decisiones, obtener aquellas decisiones que le afecten más directamente, y en este caso los derechos fundamentales vendrán a justificar por qué no se exige la alegación de causas de divorcio en la ley. Especialmente cuando desaparece ya el divorcio por culpa, cuando el divorcio que ya no es culpable en absoluto, aunque el personal se lo siga creyendo así, y en esto yo creo que los abogados tendrían que hacer una campaña educativa muy importante. El divorcio no premia al malo, no premia al bueno y castiga al malo. Eso no lo hace el divorcio, porque no hay ni buenos ni malos. Por tanto, dentro de los derechos fundamentales se puede
decidir no continuar el divorcio, no continuar el matrimonio, porque está en mis derechos fundamentales no continuar con una situación que no quiero en el momento en que se produce esta decisión. Por tanto, yo creo que se debe permitir, de acuerdo con este planteamiento, se debe permitir el desarrollo de los derechos fundamentales de los individuos. En segundo lugar, no hay un interés de un grupo superior a sus derechos, a los derechos fundamentales de los individuos. Y en tercer lugar, es necesario, para poder proteger en cada momento estos derechos fundamentales sin recurrir a leyes demasiado específicas y demasiado explicativas, es necesario legislar por medio de cláusulas abiertas. Ya lo sé que a los abogados no les gusta esto de las cláusulas abiertas. Los jueces es posible que tampoco, pero nos gusta más. Pero sobre todo a quienes no les gusta es a los clientes. Porque le dice, ¿qué va a decir el juez? Pues mire, no lo sé. ¿Y por qué no lo sabe? Bueno, porque eso no son 2 y 2, 4. Porque hay que ver en cada caso concreto cuál es el derecho fundamental más necesitado de protección, y en un momento determinado uno pasará por delante del otro, como ocurre en la Ley de Protección del Menor, que en este momento se ha modificado en el sentido, y lo dice expresamente, en el sentido de decir que cuando hay dos intereses más dignos de protección, el interés del menor pasa por delante de los demás, incluso de sus padres. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque actuar de otra manera es infringir la ley. De todas las maneras, quiero acabar un poco esta primera parte con una reflexión de una jurista sueca que señala que el derecho de familia es un campo conectado muy directamente con los valores cambiantes de una sociedad. Como resultado de este componente de valor que tiene el derecho de familia, puede ser usado el derecho de familia para facilitar, para poner en vigor ciertas conductas en la sociedad, o para promover ciertos valores que se encuentran deseables en un nivel político. Y luego les pondré un ejemplo de esto. Por ejemplo, con respecto a la igualdad doméstica, la división de deberes entre los cónyuges y la no discriminación sobre las bases de factores como el género o la orientación sexual. El derecho de familia no solo refleja los valores existentes en una sociedad, sino que puede ser usado para crear nuevos valores a través de la legislación como forma de ingeniería social en el campo del derecho de familia. Bien, dicho esto, el tema de la protección de los derechos fundamentales en el ámbito del derecho de familia se centra en diversos... yo solamente voy a enunciar el tema porque luego lo van a desarrollar los componentes de esta mesa. Se centra en 2 puntos concretos. El tema al que ya me he referido antes del divorcio y el tema de la protección de los menores como consecuencia de la rotura de la familia, de la rotura del matrimonio. Pero este es un problema que yo creo que se ve de una manera miope por parte de algunas personas. Es decir, el problema no se centra tanto en saber a quién corresponde la guarda y custodia y todas esas cosas que se suelen discutir, sino en saber cómo hemos de proteger al menor. Porque el matrimonio desaparece en un momento determinado. Puede ocurrir también que los padres no hayan estado nunca casados. Puede ocurrir también que los padres no hayan ni tan solo convivido. Pero al menor se le ha de proteger, y además este interés del menor, como dice la ley de protección de menor, actual en vigor de protección de menor, debe ponderar el interés del menor por encima de los demás intereses. Y esto
los jueces lo deben hacer así. Si no lo hacen así, pues no actúan correctamente de acuerdo con la ley. La existencia, la aplicación de los derechos fundamentales entre los miembros de la familia es, en este momento, como he dicho antes, se concentra en la cuestión de la guarda y custodia compartida. Pero a mi modo de ver, la guarda y custodia compartida es solo uno de los problemas. Es solo uno de los problemas. El problema básico es qué ocurre con el mantenimiento de los miembros de la familia cuando se ha producido una ruptura familiar. Y voy a ponerles otro ejemplo. En Suecia, en los años 30 del siglo pasado, ustedes saben que ganó las elecciones el Partido Socialdemócrata, que además estuvo en el poder durante muchos años. Esto configuró de alguna manera, como decía este texto al que me he referido antes, configuró de alguna manera una ingeniería social sobre las formas de convivencia de los miembros del grupo. Y una de las cosas que hicieron los suecos, el otro día lo dije en el Congreso de los Diputados, se hizo un silencio sepulcral. Una de las cosas que hicieron los suecos para proteger a la mujer, que pensaban que debería acceder al mercado de trabajo y que en aquellos momentos inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial no era la situación que tenía la mujer en el mercado sueco, pues decidió el gobierno eliminar las pensiones compensatorias por divorcio. ¿Por qué? Bien, pues porque las pensiones compensatorias producen dos tipos de lesiones, si quieren ustedes, de derechos fundamentales. La primera, que sigues dependiendo del antiguo cónyuge y, por tanto, no obtienes la independencia que como persona deberías tener. La única manera de obtener este tipo de independencia es teniendo un trabajo tú misma. Por tanto, se eliminaron. Yo me quedé muy sorprendida cuando ya hace años lo leí en un libro de Derecho de Familia. Digo, pero los suecos, ¿por qué hicieron esto? Y tampoco atribuyen la casa a los cónyuges. La ponen en venta en el mercado externo y cada uno... Hay excepciones, evidente. Por ejemplo, matrimonios de larga duración con personas que no pueden acceder al mercado de trabajo. En este caso sí que hay decisiones favorables a este tipo de personas. Pero no es la regla general. No es la regla general. Y luego, segunda consecuencia. Depender de un excónyuge lesiona la dignidad de las mujeres. Y esto lo he dicho yo también en alguna sentencia del Tribunal Supremo cuando yo estaba allí. Lesiona la dignidad de las mujeres. Porque las decisiones libres de acabar o continuar con un matrimonio corresponden a cada uno de los cónyuges. Pero si yo decido no continuar con un matrimonio que a mí me lesiona mis derechos, mi intimidad, etcétera, etcétera, incluso en algún caso, por ejemplo, la violencia de género, etcétera, ¿por qué tengo que estar dependiendo del otro? He dicho antes que el derecho de familia no premia a los buenos y castiga a los malos. El derecho de familia debe colocar a cada cónyuge o excónyuge en el ámbito de sus derechos y sus deberes. Entre ellos han desaparecido porque ya no son cónyuges. Y con relación a los hijos se mantienen porque el divorcio disuelve el matrimonio, pero no la familia. La familia continúa existiendo porque también la Constitución nos dice que los padres y madres, tienen la obligación de mantener a los hijos en todas las circunstancias y de acuerdo con sus posibilidades. Por tanto, esta regla, que esta sí que es una regla
que la Constitución, en el artículo 39.2, establece de una manera muy clara, pues afecta a ambos, por aplicación del principio de igualdad. Yo creo que y con esto voy a acabar, porque no quiero pisarle el terreno a los componentes de la mesa. Yo creo que la práctica, y en lo que seguramente muchos de vosotros estaréis pensando, la práctica hace que estos principios generales muchas veces queden escondidos debajo del problema concreto. Del problema concreto, y es muy difícil contarle a un progenitor que, mire, usted tiene un hijo o una hija y lo va a tener que mantener. La situación de los mantener, y no solo mantener, es que ¿en qué consiste la patria potestad? Educar, vestir, proporcionar habitación, mantenimiento, prestaciones sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. El componente económico de la vivienda ha llevado a las situaciones actuales. Pero es que los padres y madres deben actuar en el divorcio como estaban los hijos antes de divorciarse. Porque la patria potestad no cambia, no cambia. Y los niños, como son personas menores de edad que no pueden actuar por sí mismos, deben ser objeto de protección, como, repito, dice el artículo 39 de la Constitución. Ustedes hacen lo que pueden, pero hay soluciones, pero que no les corresponden a ustedes. Por ejemplo, en Australia, la situación, ya una vez divorciada y establecido cuál es el régimen de convivencia de los progenitores con sus hijos, eso lo decide el juez. A partir de ahí el juez ya no vuelve a intervenir más. ¿Y cómo lo hacen? Pues mire, a través de servicios sociales que se encargan de poner en marcha sistemas de mediación, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿por qué el juez tiene que decidir si el niño va a hacer o no la primera comunión? O si el niño o la niña, me da igual, el niño o la niña va a tener que, yo qué sé, que convivir con su padre o con su madre a 1000 kilómetros de distancia. Esto no le corresponde a un juez decidir si el niño usa o no usa un móvil. Ustedes comprenderán que esto es absurdo, no le corresponde al juez decir esto. Pero creo que en la sociedad actual el paternalismo imperante y la falta de responsabilidad de muchos progenitores lleva a situaciones muy poco aceptables en orden a la protección de los derechos fundamentales de los miembros de este grupo que nosotros hemos venido a denominar familia. Yo supongo que todo eso que les he dicho les puede sonar un poco a lluvia de mayo, pero yo creo que sin partir de los principios generales no se puede decidir nada en el ámbito del derecho de familia, en el que siempre hay cláusulas abiertas, situaciones imprevistas, situaciones no previstas legalmente, que producen muchos problemas de solución. Muchas gracias.